Hola, Relatos Anónimos, pensé mucho en escribir o no. Sé que para la sociedad no soy alguien ejemplar, por lo menos para los pocos que conocen cómo soy en realidad. Yo me crié con mi tía abuela y sus hijos. Para ellos yo era un bulto más en la casa, alguien que estaba ahí pero que no pertenecía. Yo los miraba a ellos y luego me miraba a mí, con esta piel de escamas que siempre me ardía, y les preguntaba si yo tenía padres. Me decían que sí, que estaban lejos trabajando, que ya casi volvían. Pero los días pasaban y el teléfono nunca sonaba para mí. No hubo una sola llamada en años, ni un ¿cómo está el niño? Crecer así, sintiendo que los que te trajeron al mundo te tiraron en un rincón, le hace algo a la cabeza de un niño. En el colegio. Ahora le dicen bullying, pero cuando yo era niño eso no tenía nombre, era simplemente ser la presa de todos. Yo era la víctima predilecta. Por mi piel, que se descascaraba en el pupitre, y por no tener a nadie que diera la cara por mí. En los recreos, mientras los otros jugaban, yo me quedaba contra la pared, tratando de pasar desapercibido, sintiendo que era un error de la naturaleza. Lo más duro eran las reuniones de padres. Ver a los otros niños llegar de la mano de sus papás, ver cómo los felicitaban o los regañaban, ese contacto me quemaba más que la enfermedad. Yo llegaba con mi tía abuela, y los compañeros me caían encima, y sus papás. Es que todavía no han terminado de trabajar. Al principio, lo que yo sentía era un miedo que me hundía el pecho. Me sentía pequeño, como si cualquiera pudiera pasarme por encima y no pasara nada, porque al fin y al cabo, a nadie le importaba si yo llegaba golpeado a la casa. Pero después del miedo, vino un vacío muy feo. Ver a mi tía abuela ahí sentada, haciendo el esfuerzo, mientras mis padres estaban en algún lugar del mundo olvidándose de que yo existía, me llenó de una rabia silenciosa. Me cansé de esperar. Me cansé de preguntar por personas que no me querían. En ese colegio, entre las burlas por mi piel y las preguntas sobre mis padres, aprendí que la única forma de que me dejaran de ver como un bicho raro era logrando que me tuvieran miedo. Y el miedo, a diferencia del amor de mis padres, era algo que yo sí podía fabricar con mis propias manos. Cuando estaba cerca de la pubertad, un día, sin previo aviso, mis padres aparecieron. Llegaron por mí. Pero no llegaron solos, traían con ellos a una hermana y a un hermano. Cualquiera pensaría que un niño en mi lugar se hubiera sentido feliz por verlos, pero yo no. Lo que sentí fue que la cabeza me iba a explotar. Los miraba a ellos, sanos, limpios, viviendo todos bajo el mismo techo que mis padres, y luego me miraba yo. La pregunta me quemaba por dentro, porque a ellos sí los criaron y a mí no. ¿Qué tenían ellos que no tuviera yo? Ahí fue cuando dejé de creer en las mentiras de mi tía abuela sobre el trabajo lejos. Empecé a creer que lo que me decían mis compañeros en la escuela era la pura verdad. Mis padres sentían asco de mí. Se habían llevado a los hijos que salieron bien, a los que tenían la piel lisa, y a mí me habían dejado tirado porque les daba vergüenza mi cara y mis escamas. Me llevaron a vivir con ellos, pero yo ya no era un hijo, era un extraño que recordaba un error del pasado. Los miraba comer, los miraba hablar con mis hermanos, y sentía que yo era un invitado. Cada vez que mi madre me miraba de reojo, yo veía en sus ojos ese mismo rechazo que veía en el colegio. Estaba convencido de que si me hubieran podido cambiar por un niño sano, lo habrían hecho sin pensarlo 2 veces. En esa casa aprendí que la sangre no garantiza el amor. Aprendí a mirarlos no con cariño, sino con fobia. Los observaba en silencio, llenándome de un veneno que ellos mismos habían destilado durante años de abandono. Ya no me importaba ser parte de esa familia, lo único que quería era que sintieran, aunque fuera un poco, el ardor que yo sentía en mi piel y el vacío que me habían dejado en el alma. Mi mamá me metió en el agua caliente. Me restregó con una esponja ruda, ignorando que mi tía abuela apenas me tocaba con sábanas de algodón. Yo gritaba, sentía que la piel se me desprendía en pedazos, que el agua, pero ella solo decía que era por mi bien, que tenía que quitarme esa costra. Cuando terminó el baño y el ardor se volvió un pulso sordo en todo mi cuerpo, cuando por fin pude dejar de llorar. Me quedé mirándola a los ojos, con el pecho agitado y la piel en carne viva. Ella me miraba con esa mezcla de lástima y fastidio que me había dado desde que llegó por mí. Sé que eres mi madre, le dije, pero no te quiero. Te odio. Y creo que nunca podré quererte. Ella se quedó muda. Yo ya había decidido que esas serían mis últimas palabras para ella. No necesitaba explicaciones, ni perdones, ni más baños de ignorancia. Esperé a que la casa se hundiera en el silencio de la noche. Mientras mis hermanos, perfectos, dormían en sus camas limpias, yo me moví como una sombra. Agarré un morral de ellos, el más nuevo, y lo llené con su ropa.
Me robé sus camisas de tela fina, sus pantalones sin remiendos, me llevé lo que a ellos les sobraba y a mí me habían negado por años. No dejé nota. No miré atrás. Abrí la puerta y el aire frío de la noche me golpeó la piel quemada, pero por primera vez en mi vida, ese dolor me hizo sentir libre. Me fui de esa casa con el morral al hombro y el corazón seco. Caminar solo no fue un cuento de libertad, fue un infierno. Pasé golpes, desprecio, hambre y un frío que se colaba por las grietas de mi piel. Y mientras caminaba, las preguntas me martillaban el cráneo como clavos. ¿Por qué mis hermanos sí, yo no? ¿Por qué tuve que nacer así? ¿Existe alguien en este mundo a quien no le dé asco tocarme? Yo quería ser bueno. Busqué trabajo, pedí una oportunidad, pero la gente siempre miraba mis escamas antes que mis manos. Me cerraban las puertas en la cara. Así que tuve que robar. Al principio fue por necesidad, pero ahí descubrí algo que me cambió por dentro. La gente dejó de verme con asco y empezó a verme con terror. Y maldita sea, preferí esa mirada. El miedo me daba el respeto que el amor me había negado. Pero la vida es traicionera. Un día, al límite de mis fuerzas y con la piel doliéndome más que nunca, volví a esa casa. Solo quería comida para aguantar 1 o 2 semanas y desaparecer para siempre. Mi madre me abrió, y su mirada fue distinta. Ahora olía a calle, me veía con desconfianza. Me di una ducha larga, con cuidado, tratando de remendar mi piel de la mejor manera. Me dieron una comida caliente y, por un segundo, me sentí humano otra vez. Pero entonces, mi hermano menor me lanzó esa mirada de desprecio, de superioridad, como si yo fuera un bicho que hubiera entrado por la rendija de la puerta. Ya no era el niño que lloraba en el baño. No lo pensé. No hubo lógica. Solo sentí como la furia de tantos años, de tanto dolor acumulado, se me subía a las manos. Me abalancé sobre él. Descargué sobre su piel limpia y perfecta todo el odio que me habían sembrado. Su padre tuvo que intervenir, y estoy seguro de que si no es por él, hoy mi hermano no estaría vivo. Lo que dolió no fue la pelea. Fue lo que pasó después. Mi madre, la misma que me parió y me abandonó, agarró el teléfono y llamó a la policía. Me traicionó. Me entregó a la ley como quien entrega a un animal rabioso que ya no puede controlar. Esa llamada fue el último clavo en mi ataúd. Ahí entendí que mi familia no era mi sangre, mi única familia era este odio que me cubría como una segunda piel. Me encerraron en una cárcel para menores. Allí, el lenguaje que había empezado a balbucear en la calle era el único que se hablaba con fluidez: la violencia. No me tomó mucho tiempo perfeccionar. Aprendí a punta de golpes que en ese mundo no hay espacio para la duda. Los otros internos me miraban raro. Algunos decían que yo estaba loco. Me veían ahí, un tipo tranquilo, callado, siempre en mi rincón cuidándome las escamas de la piel, pero cuando me ponían a pelear, algo se transformaba. No era una pelea de muchachos, era una cacería. En mi cabeza no existían los puntos medios. Yo no peleaba para ganar, yo peleaba para acabar. Para mí era simple: o me matas o te mato. No había más. Cuando me abalanzaba sobre alguien, le entregaba el todo por el todo. Descargaba en cada golpe el hambre que pasé, el asco de mi madre, su abandono, la mirada de mis hermanos, y el agua caliente que me quemó la infancia. Peleaba con la desesperación de quien ya no tiene nada que perder. ¿Qué me iban a quitar? La libertad. Nunca la tuve. La vida. Mi vida era un ardor constante. Por eso, cuando los demás dudaban o sentían miedo, yo ya estaba encima de ellos. Ya no me importaba que me hirieran, el dolor era un viejo conocido que vivía conmigo desde que nací. Ahí, entre esas paredes, terminé de entender mi propósito. Si el mundo me había hecho un monstruo, yo iba a ser el mejor de todos. Salí de esa correccional con la graduación del odio terminada, listo para demostrarle a mis padres y a la sociedad que el niño que abandonaron ahora era el hombre que les iba a quitar el sueño. Faltaban un par de meses para que cumpliera los 18 y en unas semanas me darían la libertad. Fue entonces cuando mi mamá volvió a aparecer. Se sentó frente a mí, al otro lado de la mesa de visitas, pero esta vez fue diferente. Yo ya no era el niño que buscaba su aprobación. La miré fijo a los ojos, con frialdad, no oculté mis sentimientos, no sentía nada por ella. Ella, que siempre me miró con asco, esta vez no pudo sostener la mirada. El miedo le pesaba más que la culpa. Le fracturaste el cráneo, me dijo. A tu hermano le fracturaste el cráneo. No te quiero cerca de mi familia. Te quiero lejos de mis hijos, lejos de mi casa, lejos de mi vida. La escuché en silencio, saboreando cada una de sus palabras.
Su familia, sus hijos. Como si yo no hubiera salido de sus mismas entrañas. Sentí un frío agradable recorriéndome la espalda, una satisfacción oscura que me apagó el último rastro de arrepentimiento. Le sostuve la mirada hasta que se levantó para irse, y justo antes de que se diera la vuelta, le solté una única pregunta. ¿Y cómo le quedó la cara a tu hijito? Vi cómo su gesto de asco se transformó en pura ira. Vi cómo abría la boca, queriendo soltar una última maldición, pero se detuvo al ver mi rostro inmóvil. Mi semblante, forjado en el cemento de la calle y en las riñas de la cárcel de menores, era un muro de piedra. Por primera vez en la vida, vi en los ojos de esa mujer lo que tanto había deseado, terror. En ese momento me sentí completo. Con esa señora ya no tenía más asuntos pendientes, ella me había dado el último regalo que necesitaba para sobrevivir. Estoy de regreso en la calle. Camino entre la gente, pero ya no soy el mismo. Ya no busco una mirada de lástima, ni una moneda, ni una caricia. Ahora solo busco ojos de terror. He aprendido que la gente, cuando tiene miedo, deja de ver mis escamas, solo ven el peligro, y eso me hace sentir más vivo que nunca. Nunca más me han vuelto a ver con asco. Ahora, cuando paso, el mundo baja la cabeza. Buscando esa mirada de pánico, he hecho cosas terribles. Cosas que la gente normal no puede ni imaginar. He buscado a adolescentes, a mayores, a niños, todos con esas pieles perfectas que yo nunca tuve, con esas vidas perfectas que me fueron negadas por ser un error. Cada vez que veo el brillo del miedo en sus ojos antes de que todo termine, siento que le estoy cobrando a la vida lo que me debe. No es por dinero, aunque a veces lo haya. Es por la justicia de mi propia piel. Si el mundo me hizo un monstruo en la oscuridad de una casa que no me quería, ahora yo soy el dueño de la oscuridad en las calles de todos ellos. Estoy de regreso en la calle. Míreme bien. Soy de cuerpo pequeño, encorvado, siempre buscando la sombra porque el sol es el enemigo de mi piel. Tengo que cubrirme, sí, pero no se equivoquen, no me escondo. Ya no busco la moneda que cae por lástima, ni la palabra que se dice por compromiso. Mi único oficio ahora es cambiar ojos de asco por ojos de terror. Ya saben cómo me veo. Ya saben qué cargo bajo la ropa. Así que, si me encuentran en el bus, o si me ven caminando de frente por la calle, más les vale bajar la mirada, porque el día que yo decida sostenerles la mía, será el último día que sientan que el mundo es un lugar seguro.